Bienvenidos a este video. Vamos a simular un circuito mixto resistivo como el que tenemos aquí en la pantalla. Para ello vamos a armarlo y vamos a simularlo para medir algunos valores como son la resistencia equivalente, la corriente total y el valor específico de corriente y de voltaje en alguno de los elementos resistivos que tenemos ahí entre el 1 y el 6. Para este armado y simulación vamos a utilizar la página de Tinkercad dentro de la sección de circuitos. Y para este caso, bueno, una vez que estamos ya dentro de esta pantalla, vamos a seleccionar nosotros nuestra placa de pruebas, que es nuestro protoboard, y lo vamos a poner aquí en el centro de la pantalla. Vamos a utilizar entonces este diagrama que tenemos aquí. He dispuesto algunos colores para hacerlo lo más comprensible posible. Tenemos aquí en este caso pues nuestra batería, ¿verdad? Donde color rojo representa el positivo y el color negro representa el negativo, y el cual muchas veces lo reconocemos como tierra o como GND. Entonces vamos a partir de esta referencia, considerando que la corriente convencional establece que de la terminal positiva es donde fluye la corriente hacia la terminal negativa. Por lo tanto, vamos a definir quién será en nuestra placa de pruebas nuestro positivo y quién será nuestro negativo. Para ello, nosotros podemos observar que en nuestra placa tenemos líneas, en este caso en la parte superior de color rojo, que son positivas, las negras negativas, y lo mismo en la parte inferior. Como una sugerencia, podemos nosotros interconectar las líneas positivas de arriba y de abajo, ¿verdad? Y lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a dar un clic. Vamos a tratar de hacerlo lo más estético posible. Y vamos a respetar también el código de colores. Vean que aquí se habilita cuando selecciono la línea, el color de la línea. Vamos a elegir en este caso que sea de color rojo, para que pues identifiquemos que hemos unido todos estos puntos que se marcan de verde a través de un cable. Esta línea en realidad no es más que una conexión física de un cable, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer también, por si llegásemos a requerirlo o a necesitarlo, bien, una conexión para la parte del negativo. Y entonces vamos a ponerlo en este caso de color negro. Entonces cuando yo quiera usar un positivo, pues puedo usar cualquier orificio de estos verdes que están habilitados acá, o cualquiera de los que están acá, y de la misma manera un negativo, bueno, cualquiera de estos o estos que tenemos acá. En su momento vamos a conectar en este caso nuestra batería, que va a ser un suministro de energía. Vamos a ponerlo por aquí en esta área, y entonces podemos empezar ya a armar nuestro circuito. Entonces yo quiero que tomemos como referencia entonces esta terminal marcada como 1, que es la positiva, y vean que estas líneas que están de color rojo acá, están unidas en un mismo punto de conexión. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es como que ir construyendo, armando el circuito siguiendo o como que si fueran rutas de camino, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que la terminal positiva debe ir conectado a una resistencia, en este caso es R1, que tiene un valor de 560 ohms. Para ello entonces vamos a poner este primer elemento R1, ¿sí? Y vamos a elegir en nuestros componentes nuestra resistencia. Podemos ubicarla en cualquier parte de nuestra placa. La única forma, por así decirlo, que no debemos de conectar o posicionar nuestra resistencia es de esta manera, ¿no? Cuando nosotros ubicamos una resistencia como esta que acabamos de poner acá, no tiene sentido que lo hagamos. ¿Por qué? Porque todos los orificios que están aquí debajo de ella son un mismo punto. Entonces no estaría funcionando en este caso esa resistencia, es conocido como que estaría en cortocircuito ella misma. Y entonces mi sugerencia es que utilicemos este espacio. Este es un canal que divide en dos partes a nuestra placa de pruebas, y como sugerencia yo les puedo dar que podamos nosotros ubicarlas de manera vertical o en su momento de manera horizontal, ¿no? Voy a suponer que la voy a dejar de manera vertical y puedo utilizar cualquier orificio que esté disponible. En este caso lo voy a mover, voy a utilizar estos puntos. Entonces,
En el diagrama nosotros observamos que de la terminal positiva yo debo de conectarla a una terminal de esta resistencia. Ahora, esta resistencia la vamos a etiquetar como R1, por lo cual entonces aquí donde dice nombre, ¿verdad? Le vamos a poner aquí R1. El valor de esta resistencia, según el diagrama, es de 560 ohms. Vamos a ponerle aquí entonces 560 y vamos a modificar porque está en kilos, lo vamos a dejar en ohms. Y ahí está, vean que hay un código de colores, el cual se asigna y se ha modificado. Entonces, cualquiera de las dos terminales, la 2 o la 1, pues va a ir a positivo. Eso no pasa nada, no tiene polaridad una resistencia. Y puedo elegir este orificio. Todos estos orificios verdes que se han habilitado son del mismo punto, por lo cual lo voy a subir acá. Y ahí está. Y le voy a cambiar a esta línea de color rojo para que notemos que entonces mi positivo de mi fuente, que va a estar en este orificio, pues viene y entonces se conecta a un extremo de esta R1. Ahora bien, nuestro diagrama dice que también existe una R2 de 370, donde uno de los extremos también se va a unir mediante un cable, ¿sí?, a la línea roja que ya hemos definido. Por lo tanto, vamos a elegir una segunda resistencia, la vamos a tomar. Puedo dejarla de manera vertical si así lo deseo, o en un momento dado pues puedo ponerla de manera horizontal. Para ello lo que hacemos es simplemente utilizar esta icono que dice girar, ¿verdad? Y entonces voy a utilizar esta opción, lo voy a girar y entonces voy a poner mi resistencia acá. Ahora bien, yo voy a elegir esta terminal, cualquiera de estos orificios, ¿sí?, son el mismo punto que ya tengo acá. Y puedo unirlo entonces ya sea directo a la terminal roja de la línea de arriba, o incluso yo puedo conectarla también a este orificio que tengo acá. O sea, yo podría hacer lo siguiente: si yo hago esta conexión, es correcta. Ahora bien, a veces no es necesario poner un cable. ¿Qué quiero decir? Que yo pude en un momento dado tomar esta resistencia y haberla conectado directamente desde el punto rojo. Y es correcto. Pero en algunas ocasiones vamos a medir valores de corrientes y entonces vamos a requerir tener que hacer un cambio, en este caso desconectando un extremo, por lo cual yo voy a sugerir que preferiblemente dejemos algún espacio, ¿verdad?, en el cual podamos nosotros entonces desconectarlo a través de un cable, para lo cual entonces lo voy a dejar de esta manera y lo voy a conectar acá. Y le voy a poner que es de color rojo, así como está acá. Y entonces hemos visto que estas tres líneas entonces, ¿verdad?, están en rojo. Esta resistencia era de 370 ohms, vamos a modificar su valor, ¿sí? Modificamos aquí de kilos a ohms y ahí vamos, ¿no? Bien, ¿qué tenemos de más en el diagrama? Bien, la ruta que elijamos es indistinta, puede ser una u otra, no hay una prioridad. Yo sugiero, digamos que si tengo R2, bueno, voy a conectar ahora mi resistencia 3, que tiene un valor de 3.3 kilos, y tengo un cable de color verde. El extremo que quedó libre de R2, debo de tomarlo y lo voy a usar con un cable verde y lo voy a unir a R3. Entonces, no tengo todavía mi R3. Recordemos que este de acá es R2, de hecho, vamos a modificar su valor, ¿verdad? Le vamos a poner R2. Y habíamos dicho que esto era en ohms. Ahí está. Entonces voy a elegir mi resistencia, la voy a conectar, la voy a rotar, ¿sí? Y entonces el extremo libre de esta R2 lo voy a tomar con un cable verde y lo voy a unir, ¿verdad? No importa en qué orificio lo pongamos, pero lo uno entonces a esta resistencia que tiene un valor de 3.3 kilos y que está llamada o tiene un rótulo de R3. Y entonces ahí está nuestra tercera resistencia y vamos poco a poco armando nuestro circuito. Veamos a continuación qué podríamos hacer. Bien, nos damos cuenta, por ejemplo, que el extremo de R3 que está libre, que son líneas azules que tengo acá, todas estas líneas azules comparten una sección de orificios, ¿verdad? Entonces, hay varios elementos que yo puedo interconectar. Voy a dejar pendiente esta ruta y voy a regresarme a R1. Habíamos dejado libre el terminal de R1. Yo quiero que vean que R1
a través de estas líneas de color morado, van a conectarse con dos resistencias. Una de ellas va a ser la 4 y la otra va a ser la 5. Vamos a posicionar en este caso la 4 que vale 2 kilos, ¿sí? Y tomamos la resistencia y lo voy a poner igual de manera horizontal. Puede ser vertical, eso será como nos acomodemos, o con la práctica van a ir ustedes eh, previendo cómo es más conveniente, si horizontales o verticales, ¿no? Entonces este era el extremo libre de R1, repito para que lo veamos, aquí está, es R1, el extremo libre, va a ir a R4, ¿sí? Entonces, esta para mí va a ser R4, y vamos a ponerle una vez el nombre, R4, y tenía un valor de 2 kilos, vamos a verificarlo, así es, 2 kilos, y entonces vamos ahora a tomar un cable, y lo vamos a conectar acá, y el cable que yo estoy proponiendo ahí que sea pues como morado, ¿no? Más o menos. Entonces ahí está. Pero además de R4 yo me doy cuenta que en el punto aquí, ¿verdad? También tiene que unirse en esta línea morada, en algún punto de donde esté conectado un cable morado, debe también de llevarlo al extremo de una terminal de R5 que vale 1.2 kilos. Entonces vamos a tomar una resistencia, y la voy a conectar, ¿no? Voy a suponer que, pues, no me he dado cuenta de algunos detalles, ¿no? Y yo puedo tomar esta resistencia, mucho cuidado con lo que vamos a hacer acá. Cuando yo pongo dos resistencias, como en este caso, las estoy conectando en paralelo. Nos damos cuenta que estos dos extremos coinciden en los mismos líneas o orificios verdes. También los otros dos extremos coinciden, y ese caso es cuando tenemos un arreglo en paralelo, que es el caso precisamente que tenemos aquí en el diagrama de R4 y R5. Pero voy a suponer que yo no me percaté de esa situación, ¿verdad? Y al suponer que no me percaté de eso, bueno, yo lo que tendría que hacer es mover, en este caso, este valor de resistencia que es eh, R5 de 1.2 kilos, vamos a etiquetarla. Entonces es R5 y tiene un valor de 1.2 kilos. Ok, entonces, bueno, necesito conectar también, ¿verdad? A un punto donde está el cable morado. Puede ser a uno de estos hoyos o puede ser también a uno de estos dos que están libres. Entonces, yo voy a elegir uno de estos dos, ¿verdad? Y lo voy a poner entonces de color morado. Ahora bien, pero si nosotros seguimos viendo el diagrama, nos damos cuenta que los extremos libres del 4 y el 5, ambos extremos están conectados en un mismo punto, que son líneas azules. Ah, muy bien. Entonces, bueno, me doy cuenta que este extremo libre debe de conectarse a este extremo. Para lo cual entonces yo voy a tomar este alambre y conecto entonces esta columna de orificios con esta otra, que es donde está el terminal de la otra resistencia. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, yo estoy utilizando una línea de color azul. Entonces yo le voy a poner azul, ¿verdad? Vamos a ver entonces que he conectado estos dos extremos en azul. Pero dice que también de esta línea azul yo debo de llevar un cable hacia el extremo libre que teníamos hace rato de R3. Hasta aquí nos quedamos. Entonces aquí estaba R3, miren. Y entonces me sugiere que este extremo libre debo de ponerlo con un cable azul hasta este punto que está acá. ¿Cómo puedo hacer eso? Bueno, de diversas maneras. Y una de ellas es, bueno, puedo elegir un cable acá. Vean lo que voy a hacer. Y pongo acá un cable. Estos hoyos están libres, por lo tanto puedo hacerlo. Y elijo otro cable acá, que se venga hasta acá. Y entonces podría yo hacer esta conexión para tenerlo en el extremo azul. O, ¿verdad? Pudiera hacerse de otra manera. Yo bien puedo también entonces tomar de este lugar, irme a la columna 17 y entonces también de este lado pues hacer un cableado hacia acá donde conecto nuevamente el terminal, que es el caso que voy a elegir. Lo voy a dejar así de esa manera. Entonces lo que vamos a hacer aquí es ponerle el color azul que estamos trabajando. Y entonces ya están conectados estos elementos. Repito, en el diagrama es R3, con estos dos ya están. Pero nos damos cuenta que aquí hay un punto de conexión que también me lleva
en la línea azul a un nuevo elemento de R6 de 120 ohms. Entonces yo voy a poner otra resistencia, ¿verdad? La voy a poner aquí en este caso, ¿sí? Y esta resistencia está etiquetada como R6, ¿verdad? Y dice que tiene un valor de 120 ohms, para lo cual vamos a modificar aquí los kilos, lo vamos a dejar por ohms y ya está. ¿Qué extremo va la parte azul? El extremo que nosotros deseemos, ¿no? Cualquiera de los dos extremos. Uno tiene que ir al lado azul y vean que el otro extremo va a conectarse a la tierra o al negativo de nuestra batería. Entonces, yo puedo elegir conectar este extremo, ¿verdad? Que tengo acá, a una parte azul que sería cualquier orificio libre de acá. O bien puedo tomar la parte de arriba y conectarla acá. Entonces hay diversas maneras de poder hacer nuestras conexiones. Lo voy a dejar aquí arriba, ponerles azules. Y el extremo libre que me está quedando, bueno, va a un negativo. ¿Qué negativo voy a usar? Bueno, el que me quede más cercano, ¿no? En este caso me queda más cercano acá. Entonces este extremo que tengo acá, lo mando para acá y lo voy a poner de color negro para identificar, bueno, que está en el negativo. Bien, hemos armado entonces nuestro diagrama que tenemos acá. ¿Qué es lo que nos hace falta? Bueno, lo que nos hace falta es conectar nuestra batería. Para ello entonces nosotros vamos a tomar nuestro suministro de energía, vamos a irnos aquí en los componentes donde dice todos y vamos a empezar a bajar aquí y vamos a elegir uno que dice suministro de energía, ¿sí? Es este que está acá, vean. Vamos a darle clic, ¿sí? Movemos el mouse y lo vamos a poner, lo voy a poner por acá, ¿sí? Y entonces este es mi suministro de energía, ¿sí? Veamos que en el diagrama este suministro se llama E1 y tiene un valor de 20 volts. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, puedo igual etiquetarlo, lo vamos a hacer de esa misma manera, es 1, y el valor que tengo de voltaje es de 20 volts. El valor de corriente está por default con valor de 5 amperes. Igual podemos nosotros modificarlo o dejarlo con un valor menor. En este caso vamos a dejarlo de esta manera, ¿verdad? Y vamos a ver entonces lo siguiente. Este suministro me dice cuánto voltaje me está suministrando, pero también me va a decir cuánta corriente me está proporcionando. Y entonces podría yo saber la corriente que tengo en todo mi circuito, que sería mi total, pero aún así vamos a aprender a utilizar nuestro multímetro, que es este elemento, este instrumento que está acá, y voy a aprovechar a tomarlo, ¿verdad? Voy a ponerlo. Entonces voy a dejarlo ya por alguna ruta, voy a dejarlo quizás por lo pronto en este lado. Voy a ponerlo acá, luego vamos a hacer uso de él. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, antes de conectar nuestra batería de manera experimental, lo que nosotros tenemos que hacer es medir nuestra resistencia equivalente. En un diagrama como esto, la resistencia equivalente es que todas las resistencias, desde la 1 a la 6, respetando obviamente la ley de Ohm, para arreglos en serie y en paralelo, se pueden sustituir por una sola resistencia, ¿sí? La cual se conecta al extremo positivo por un lado y al extremo negativo en el otro terminal. O sea, todas estas se pueden cambiar por una sola resistencia. Y eso es nuestra resistencia equivalente. Por lo tanto, como esa resistencia coincide con los puntos de la batería, bueno, voy a tomar ahorita este instrumento, ¿verdad? Y voy a medir aquí el valor de la resistencia equivalente. ¿Cómo tengo que hacerlo? Bien, este multímetro me permite en este simulador medir corriente eléctrica, voltaje y resistencia. Yo puedo modificarlo desde acá. En este caso queremos medir resistencia, ¿sí? Lo configuramos y vean que se habilita aquí y se pone en sombra oscura, la R. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, simplemente conecto de preferencia el positivo, lo voy a pues mandar al positivo de la batería, ¿verdad? Vamos a respetar aquí el color para que veamos. Y el negro, pues igual a un extremo o a un orificio donde esté el negativo, ¿no? Entonces, ponerle aquí negro. Entonces, una vez que estamos aquí básicamente midiendo con un instrumento que se llama, en este caso, un ómetro,
el instrumento como tal se llama multímetro porque mide múltiples magnitudes. En este caso hay 3 de ellas y lo tengo en la selección de resistencia. Entonces lo que yo voy a hacer es iniciar mi simulación. Le damos iniciar simulación y el ejercicio que estamos haciendo nos dice que tenemos nosotros una resistencia equivalente de 1.09 kilo ohms. Pudiese, depende los decimales que tengamos en el cálculo, tener una variación muy pequeña, en este caso de nuestra resistencia equivalente. Sería como un ejercicio aparte el que nosotros pudiéramos, bueno, analizar nuestro circuito y entonces calcular de manera analítica ese valor y ver que corresponda a lo que tenemos en esta simulación. Y lo haremos en otro video más. Ahora bien, ya que conocemos el valor de nuestra resistencia equivalente, bueno, lo que vamos a hacer ahora es desconectar, voy a detener mi simulación, hay que detenerla para poder hacer otra modificación. Y entonces yo voy a quitar las conexiones que ya tengo. Y entonces ahora sí voy a proceder a conectar mi suministro de energía. Este es el negativo, lo voy a mandar a la terminal negativa, que era esta que está acá. Y entonces vamos a ponerle aquí que este es el extremo negativo. Vamos a tomar el positivo, bien lo puedo poner hacia abajo o en esta misma parte que estoy en la sección de arriba, ¿no? Entonces dejamos de color rojo. Y entonces pues vamos a iniciar nuestra simulación para que veamos que esta fuente está funcionando. Le vamos a dar a iniciar. Y vean lo que nosotros tenemos acá, ¿no? Estamos alimentando nuestros circuitos con un valor de 20 volts. Y tenemos nosotros acá un valor de corriente total suministrada de 18.4 miliamperes. Yo puedo medir obviamente a través del multímetro, seleccionando como amperaje el valor de esta corriente que debe de coincidir a lo que la fuente me está dando. Este valor de corriente usando el instrumento sería mi corriente total. Podríamos nosotros también observar acá que si aplicamos la ley de Ohm, tendríamos que dividir en este caso para la I total el valor de la fuente, que es el voltaje total 20 volts, dividido entre la resistencia total, que era en este caso 1.09. Si nosotros efectuamos esa operación, debería de corresponder a lo que tenemos acá. Bien, vamos a hacer esta operación de la ley de Ohm, ¿sí? Que sería dividir 20 volts entre el valor que nos había dado la R total, que era 1.09 kilo ohms, que sería por 10 a la 3, le vamos a dar igual. Y entonces quiero que veamos la cantidad que nos está proporcionando, ¿no? 18.3, ¿verdad? Miliamperes, como repito, tendremos alguna pequeña variación, normalmente por algún redondeo, ¿no? Entonces, si nosotros redondeamos a la cifra de 8, pues pasa a 5 y se redondea y queda como 18.4, que es lo que tenemos acá. Ahora bien, vamos entonces a comprobar usando el instrumento del multímetro en la condición de amperaje. Bueno, ¿cuánto es esta corriente que tenemos acá? Notemos que la conexión de el amperímetro que mide la corriente eléctrica debe de hacerse en una conexión en serie. Para hacer una conexión en serie se requiere desconectar, ¿verdad? Un cable que une dos puntos y entre ellos interconectar estos dos terminales. Si yo desconecto, ¿puedo hacerlo desconectando el rojo o puedo hacerlo desconectando el de color negro? En este caso voy a hacerlo en el de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que la corriente se proporciona y sale de la fuente y viene por el cable rojo y entra acá. Lo que yo quiero hacer es medir esta corriente. Bueno, para ello, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar este punto rojo, lo voy a conectar en este rojo de mi instrumento y mi instrumento va a decirme cuánta corriente está pasando por él.
y entonces tomo el de color negro y lo regreso al punto de donde voy a sacar aquí el rojo de la placa. Entonces, haciendo esto, bueno, me quedaría de la siguiente manera. Vamos a tomar este cable, ¿verdad? Voy a atravesarlo, vamos a rodearlo un poco, así para que no se vea muy feo. Ahí está. Y vamos a ponerle, que es el rojo, ¿no? Aquí. Y este negro es donde está saliendo la corriente, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es tomar, eh, digamos, este cable, ¿sí? Y lo voy a ir a conectar donde habíamos desconectado. Y lo voy a poner también de rojo. ¿Para qué? Para que notemos esto. Que lo único que estoy haciendo es que este punto que desconecté con este, ¿verdad? Entre estos dos puntos es donde puse mi instrumento. Ahora, la corriente o los electrones vienen por acá, ¿sí? Por este cable que estamos señalando. Y este es como un medidor de agua, digamos, ¿no? Mide cuánto flujo de agua hay, que en este caso es la corriente. Y entonces sale y la incorpora a nuestra placa. Veamos entonces si esto está correcto. Le damos a iniciar. Y quiero que notemos que efectivamente pues me está registrando el mismo valor. Entonces, hasta este momento hemos aprendido a usar nuestro multímetro para medir la resistencia equivalente, para medir la corriente total. Y vamos a hacer ahora este mismo ejercicio, ¿sí? Vamos a poner otro instrumento para medir el voltaje en alguno de estos elementos o la corriente en alguno de estos elementos. Para ello elijo otro instrumento, lo voy a poner por acá. No importa si queda encima y tapa alguna parte de mi diagrama, eso es lo de menos. Si no, pues con el scroll de nuestro mouse podemos nosotros mover también nuestros instrumentos, ¿no? A modo que sea un poquito más visible. Entonces vamos a hacer esto en este caso. Ahí está. Entonces voy a medir el valor de el voltaje de alguna de estas resistencias, ¿no? El voltaje hay que notar que se mide en una conexión en paralelo. Y eso es muy sencillo porque en este caso no tenemos que desconectar nada. Lo único que vamos a hacer es tomar los extremos de nuestro instrumento y entonces unir un terminal, el negativo, en algún extremo de la resistencia. Entonces lo voy a tomar acá, eh, lo voy a rotar. Vean que no estoy conectando en un orificio, ¿no? Por eso me lo permite. Y ahí ya lo conecté. Y entonces voy a ponerle que este es el terminal negro de mi instrumento, ¿verdad? Voy a tomar ahora el rojo y lo voy a conectar en otro extremo de esta resistencia. Puede ser un orificio libre de acá, o incluso vean que este orificio también se conecta acá con este cable azul y entonces puede ser este orificio. Entonces lo que voy a hacer es simplemente elegir uno donde coincida, que es este extremo de acá, ¿no? Entonces le voy a poner aquí que es el color rojo de mi instrumento y pues debe estar seleccionado en voltaje, que es correcto. Vamos a iniciar nuestra simulación y vean que el valor que me arroja es menos 16 volts. ¿Qué significa ese signo negativo? Que estoy midiendo de manera contraria el sentido de la corriente por esta resistencia. Podemos quedarnos con el valor absoluto de 16 volts o en un momento dado, bueno, pues simplemente lo que vamos a hacer es invertir el cable como lo hemos tomado, ¿verdad? Y entonces lo que puedo hacer es lo siguiente, este cable, ¿verdad? Lo voy a desplazar y lo voy a dejar acá, ¿no? Que sería nuestro cable rojo. Y el negativo, o no importa, vean lo que estoy haciendo, ¿verdad? Puedo pasarlo por encima de cualquier parte que yo quiera y luego conectarlo en alguno de los orificios, ¿no? En este caso, vean lo que voy a hacer, ¿no? Cuando yo tenga problemas para conectar algo, miren qué puedo hacer. Voy a dejarlo aquí y estos hoyos están libres. Lo que voy a hacer es, vuelvo a poner otro cable que lo una acá, ¿verdad? Y entonces he conectado a la terminal que yo quería. En este caso lo vamos a dejar, este es el de color negro, simplemente para que lo notemos, ¿no? Vamos a darle a iniciar simulación y vean que, pues básicamente nos está dando ahora un caso con un valor, pues positivo. Por último, vamos a medir la corriente en algún otro elemento. Vamos a elegir la corriente que está en esta resistencia R5. Podemos medirla antes de ella o después. En este caso vamos a medirla aquí
voy a desconectar este cable azul y vamos a poner nuestro instrumento, ¿verdad? Entonces recordemos que en estos dos orificios pondré en un lado el terminal negativo y en el otro el positivo. Eliminamos el cable y entonces conectamos, ¿verdad? En los orificios donde acabamos de hacer esta desconexión de ese cable azul que teníamos, ¿no? Entonces vamos a ver, en este caso el otro lo voy a poner acá. Voy a dejarlos en los colores que corresponden. Y ahí está, ¿no? Tenemos que elegir obviamente esto en amperaje. Quiero medir corriente, se conecta en serie. Vamos a darle iniciar nuestra simulación y pues ahí está. Esta sería la corriente en este caso de nuestra R5. Y esto sería pues todo. Hemos aprendido a encontrar la resistencia equivalente de un circuito. Recordar que no hay que conectar la fuente, ¿sí? Primero medimos la resistencia equivalente, posteriormente conectamos nuestra fuente y podemos realizar nuestras mediciones de corrientes o de voltajes. Recordar que las corrientes se miden en una conexión en serie de los amperímetros, que desconectar por ahí un cable o una conexión. Y el voltaje pues es muy simple porque los extremos simplemente se conectan en paralelo sobre cada extremo de los elementos que tenemos. Así es que espero esto haya sido de ayuda para ustedes.